número 1, Levítico 2:1. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Versículo número 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Hasta ahí este interesante detalle de este ofrecimiento que se hacía en las ofrendas a Jehová. Es muy interesante ver que en el capítulo 1 de Levítico están las ofrendas cruentas donde había derramamiento de sangre. Aquí está esta ofrenda ofrecida como oblación a Jehová o de olor grato, y no había sangre. En el primer caso, las ofrendas que aparecen en el capítulo número 1 simbolizan sin lugar a duda los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como holocausto agradable a Él en la cruz del Calvario, y derramando su preciosa vida o su sangre para gloria de Dios. Pero aquí tenemos esta ofrenda de la flor de harina, que nos representan la naturaleza humana de Cristo, su naturaleza humana cohabitando con su naturaleza divina del Hijo de Dios. Es muy interesante que esta ofrenda era de flor de harina. Usted toma un puño, en su puño, harina aún, la que hoy día se compra en cualquier negocio, supermercado. Uno siente en la mano la suavidad, la frescura de la harina. Y esa figura de la flor de harina representa la humanidad perfecta de Jesucristo. Él era absolutamente sin ninguna impureza, totalmente suave y blanco como la flor de harina, absolutamente blanco y sin pecado. Es muy interesante que esta ofrenda se ofrecía de distintas maneras. En el verso número 4 se dice que se ofrecía cocida en horno. Ahí está, en horno. En el verso 5 se podía ofrecer en sartén. En el verso número 7 se dice que se podía ofrecer cocida en cazuela. Todo eso, esas distintas maneras de ofrecerlo, apunta a los sufrimientos sobre la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Él, como vamos a ver hoy día, cuando estuvo aquí en la tierra,
en su naturaleza humana y su naturaleza divina, fue sometido a diversos sufrimientos, como esta ofrenda tanto en horno, en sartén o en cazuela, representando esos padecimientos del Señor Jesucristo, incluso a manos de Satanás. Todo ello apunta a ese sufrimiento y termina en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, ahí en ese madero de vergüenza, soportó en su espíritu, en su alma y en su cuerpo los sufrimientos sustitutivos por nosotros los pecadores. En esta ofrenda de flor de harina no podían faltar algunas cosas, como también no se permitían otras. Por ejemplo, en el versículo número 1 se dice que estaba presente el aceite y el incienso. Dice ahí, la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y eso nos habla de la presencia del Espíritu Santo sobre la persona del Señor Jesucristo. El aceite y el incienso que se ofrecían en esta temporada de Israel en el desierto eran absolutamente sagrados. Además, esta ofrenda de flor de harina no podía tener levadura. Dice en el verso número 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno será de tortas de flor de harina sin levadura, amasarás con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. También se nos menciona en el verso número 11, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni ninguna miel ha de quemar ofrenda para Jehová. Tampoco podía haber miel. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura aumenta de volumen. Cuando la mamá o la esposa hace el pan, le pone levadura para que suba de volumen la masa, pero eso representa el orgullo, la vanidad, el pecado. Como vamos a ver, en el Señor Jesucristo, en su humanidad y en su divinidad, no había absolutamente ningún pecado. Y tampoco miel, porque la miel produce dulzor, aun cuanto es agradable, es un dulzor pasajero. Y eso representa emociones pasajeras y vanas que el diablo quería llevar al Señor Jesucristo, como lo vamos a ver, para satisfacerse a sí mismo sin pensar en la palabra de Dios. La miel representa entonces ese gustito por hacer cosas sin medir las consecuencias. En el Señor Jesucristo no había absolutamente nada de esas superficialidades, no sé cómo decirlo bien, no había cosas superficiales, sino que todo lo que hacía lo ponderaba delante de Dios su Padre. Además, había algo que también tenía que tener esta ofrenda. En el verso número 14 se nos dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofreceréis como ofrenda de tus primicias. ¿Ya? Y además todo eso representa el sufrimiento del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver hoy día en sus distintas etapas de su vida. Hay algo en el verso 13 que lo salté, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y la sal preserva, la sal detiene las infecciones, la sal era muy importante para evitar contaminaciones. Y nuevamente esto nos habla de no solamente de que él era sin pecado, sino que sus palabras eran siempre sazonadas con sal. En él no había pecado, incluso en sus emociones más fuertes, que no sé si vamos a alcanzar a verlas hoy día, siempre en él había bondad y misericordia. Entonces, vamos a ver esta ofrenda de nuestro bendito Salvador en su persona, y lo vamos a ver
comenzando en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, nos dice ahí en su bautismo, en Mateo capítulo número 3, cuando viene al Jordán para ser bautizado, en el verso número 13, nos dice en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el Evangelio de Lucas dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Es la única vez que se nos dice que el Espíritu, que ese Espíritu no se ve, es intangible, toma cuerpo. Y lo hizo aquí cuando descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo, representando ese aceite y ese incienso que vimos en la ofrenda de flor de harina. Y en el verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Eso significa que a los 30 años, cuando el Señor se está bautizando, toda su vida, esos 30 años de vida, fueron absolutamente agradables al Padre, llenos de aceite y de incienso. La vida del Señor fue impecable. No necesitamos saber todo lo que hizo, porque basta esta aprobación del Padre para saber que en esos 30 años el Señor Jesucristo vivió para entera satisfacción de Dios su Padre. Este es mi Hijo amado. En el Evangelio de Marcos dice, tú eres mi Hijo amado. Y Dios directamente se lo menciona a él, el completo agrado y satisfacción que el Señor Jesucristo tenía de Dios el Padre. Pero es muy interesante que en el capítulo número 4, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el versículo número 1, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí tenemos el inicio de los sufrimientos del Señor Jesucristo, como la flor de harina, tanto en el sartén, en la cazuela o en el horno, ¿no es cierto? Cómo esa ofrenda tenía que presentarse delante de Dios de esas distintas maneras. Aquí tenemos al Señor Jesucristo sometido a los sufrimientos de la tentación y la prueba que venía del mismo diablo. Y quiero decir de antemano que aún el diablo es un instrumento de Dios para purificar a los creyentes. En este caso, el Señor Jesucristo va a ser sometido a prueba, y como vamos a aprender hoy día, no porque existía la posibilidad que pecara, porque en él no había levadura, no había miel, no había absolutamente nada que respondiera al pecado. Más bien el Señor permitió esta tentación para demostrarle al diablo que él era absolutamente intentable e impecable, ¿ya? Y por eso vamos a aprender estas verdades de nuestro hermoso Salvador, ¿ya? Ahora, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es Dios. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice el libro de Hebreos, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí el libro de Hebreos comienza diciéndonos que el Señor Jesucristo tiene la misma sustancia que el Padre. Pero también el libro de Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo, siendo Dios, participó de carne y sangre, dice el libro de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De manera que siendo Dios, él no poseía esta experiencia de la humanidad. Y el Señor Jesucristo entonces definitivamente tomó cuerpo. Fue engendrado para tomar un cuerpo con el cual existirá definitivamente en la próxima eternidad. Ese cuerpo que tomó el Señor Jesucristo no fue como el cuerpo de Adán antes de la caída. El ángel Gabriel le explicó a María que lo que se estaba formando en él, en ella, por el Espíritu Santo, sería el santo ser. Así dice en Lucas 1:35. Adán tenía un cuerpo capaz de pecar, capaz de ceder a la tentación. De hecho, cayó Adán. Pero el Señor Jesucristo tenía un cuerpo que no podía responder al pecado. Su humanidad era impecable, no era ni tentable ni pecable, sino impecable. No había cómo tentarlo al Señor, no había posibilidad de que Él pecara. Pero entonces, ¿cómo la Biblia dice que fue tentado? Vamos a leerlo, vamos a leer Hebreos, capítulo número 2, el libro de Hebreos, capítulo número 2, en el versículo número 18. En Hebreos 2:18. Dice ahí, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí se dice que el Señor fue tentado, y usted acaba de decir que él no podía ser tentado. Sí, aquí se nos dice que él fue tentado, pero no podía responder a esa tentación. ¿Por qué? Porque su humanidad era perfecta como la flor de harina. Tenía en su humanidad perfección que no respondía a la posibilidad de la tentación. Ninguna aspereza, ningún desequilibrio. Esa humanidad del Señor Jesucristo no era divina, ni se divinizó con la naturaleza divina del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y esa naturaleza humana no cambió, siguió siendo naturaleza humana, un hombre perfecto con una naturaleza divina de Dios, ¿ya? Eso fue muy bien definido en el Concilio de Calcedonia, por allá por los años 300 del cristianismo, donde se dijo que sus dos naturalezas fueron indivisibles, no se unieron, no se alteraron, sino que permanecían unidas. Y le llamaron la unión hipostática, es decir, sin mezcla, sin mezclarse, sino permanecían en un perfecto equilibrio. ¿Y de dónde viene esa palabrita hipostática? Viene aquí del capítulo 1 de Hebreos. En el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo número 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra sustancia es la palabra hupostasis en el griego, y que significa sustancia. La sustancia del Hijo de Dios eterno, siendo Dios, no se mezcló con la sustancia de la naturaleza humana que Cristo tomó. Hubo una unión hipostática, sin mezclarse, cada sustancia perfectamente en equilibrio, ¿ya? Él tenía su espíritu, su alma, su cuerpo humano, que nunca conoció pecado. La persona de Cristo, cuando vino al hacerse hombre, es una sola persona, pero con dos naturalezas perfectamente en equilibrio. No son dos personas, sino una sola persona, la del Hijo, formada por la naturaleza humana y formada por la naturaleza divina. Aquí en Hebreos capítulo 4, en el verso número 15,
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa entonces que él fue tentado en todo, si usted acaba de decir que él no podía ser tentado? Bueno, el verbo tentar significa ser puesto a prueba o ensayar. Quiere decir ese término poner a prueba para descubrir qué clase de persona es uno. ¿Ya? Ahí la palabra tentar aparece, por ejemplo, en el libro de Santiago como prueba. ¿Ya? Él fue tentado por el diablo no para ver si había posibilidad de que pecara, sino para que demostrarle al diablo que él era imposible que cediera a la tentación. Fue tentado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo humano, pero no podía responder, ¿ya? Y vamos a ir entonces al capítulo número 4 nuevamente del Evangelio de Mateo, donde ya leímos que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No lo llevó el diablo al desierto, es el Espíritu Santo, ¿ya? Que lo lleva al desierto. En el capítulo 1 de Marcos dice que el Espíritu lo impelió, lo llevó, ¿ya? Como quien toma a una persona divina y la lleva al desierto para ser probado por el diablo. Y dice ahí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí vemos que en esta necesidad humana que el Señor tenía, el hambre, el diablo le dijo en el verso 3, el tentador, ahí aparece esa palabrita para definir al diablo, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Eso fue para fomentar en su cuerpo el apetito y para que se saciara. Pero se lo dijo sutilmente, si eres hijo de Dios, porque tu padre acaba de decirte, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Bueno, si tú eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Eso era directamente una tentación a su cuerpo, ¿ya? Ahora, en el verso número 5, el diablo le llegó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente le insinúa eso, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el diablo, al decir échate abajo para que vengan tus ángeles y te sostengan en sus manos, el diablo estaba fomentando su orgullo. Tú eres el hijo de Dios y los ángeles van a venir inmediatamente y aquí toda la gente en el templo se va a dar cuenta que tú eres el hijo de Dios. Esa tentación estaba directamente lanzada como un dardo a el Espíritu del Señor en el orgullo. Y luego en el versículo número 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí tenemos esta tercera tentación donde el diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto fomentaba el placer de tener gloria sin sufrimiento, y aquí tenemos una tentación directamente al alma del Señor. Le ofreció obtener gloria, reinar sin tener que pasar por la muerte. Y el Señor Jesucristo no respondió a estas tentaciones. No hubo posibilidad de que el Señor pudiese actuar
siendo tentado o probado por el diablo. No había nada dentro de él que respondiera a las insinuaciones del diablo. Por eso ahí en Juan 14, en el verso número 30, se nos dice, cuando el Señor estaba en el aposento alto, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa expresión es muy interesante. Cuando el Señor dice ahí, él nada tiene en mí. ¿Qué significa esa expresión? Otra traducción dice, él no tiene ningún poder sobre mí. No había absolutamente nada que respondiera en el Señor a la tentación del diablo. Él nada tiene en mí. No hay ni un poder. No había ni una atracción a ninguna de las tres tentaciones que el diablo le hizo al Señor. ¿Ya? Él fue, en definitiva, sin pecado. No había ninguna posibilidad que pudiese pecar, tal como nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Dice él, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. No hay, absolutamente no hay. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos, ¿cómo nos puede socorrer si él no podía pecar? ¿Cómo nos puede ayudar si él no sabe lo que es pecar? Es una muy buena pregunta que uno podría hacerse. Podemos responder que el que él no podía pecar no significa que no sufrió. Voy a volver a repetirlo. El que él no podía pecar ni ser tentado no significa que él no sufrió con la tentación. La Biblia nos dice que él sufrió. Nos dice, volvamos a Hebreos capítulo número 2, en el verso que leímos, el verso 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, ahí el vocablo es sufrió, pues cuando él mismo sufrió siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjese que podría decir, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado para no pecar, se puede compadecer de nosotros, ¿no? Aquí dice que él sufrió siendo tentado. ¿Qué significa eso? Que cada tentación o prueba significaba para él dolor en su ser santo. Esas amenazas pecaminosas que el diablo ofrecía, él sufría en su ser santo. Es como si usted a un niño le ofreciera algo que el niño inocentemente no puede responder a esa perversidad o maldad, porque en la naturaleza de ese pequeñito no puede responder al pecado. Lo mismo había en el Señor Jesucristo. Eso lo experimentó y hacía que la tentación fuese aún más dolorosa en su ser santo frente a la amenaza de la posibilidad de desobedecer a Dios. Fue realmente un sufrimiento, ¿ya? Y esto es lo que experimentaba el Padre, Dios el Padre, cuando veía a su pueblo pecando contra él. La Biblia dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia. Dice en Isaías 63:9. Dios, el Padre, al ver a su pueblo angustiado por sus pecados, Dios sentía angustia. De la misma manera, el Señor Jesucristo, cuando está siendo tentado por el diablo, él sufría en su alma, en su espíritu y en su cuerpo.
Y tenemos que decir que efectivamente el Señor ahí tenía hambre cuando el diablo le dijo, di a esas piedras que se conviertan en pan. Yo creo que cuando el diablo le dijo eso al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo estaba salivando. Él tenía hambre y el diablo se dio cuenta. El diablo lo miró y se dio cuenta que ya llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Él tuvo hambre, pero su naturaleza divina le impedía imaginarse siquiera esas piedras convertidas en pan. No había posibilidad, porque si el Señor se hubiese imaginado esas piedras convertidas en pan, inmediatamente se habrían convertido en lo que él necesitaba para su cuerpo. Pero ni siquiera eso pasó, ¿ya? Hay emociones muy interesantes del Señor Jesucristo y sufrimientos del Señor Jesucristo. Ya lo vimos en la flor de harina, que se podía ofrecer en sartén, en cazuela o en horno, representando los sufrimientos de Cristo en su humanidad. Por ejemplo, cuando el Señor se enojó, vamos a leerlo en Lucas capítulo número 9, en Lucas capítulo número 9, en el verso número 41, le trajeron, o vino un padre con un hijo endemoniado, el único que tenía. En el verso 38, aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Lucas es muy detallista. Lucas ocupa 3 veces el hijo único. Una hija única, hija de Jairo, este hijo único de este hombre, y la hija de la viuda, el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, que tenía su hijo único muerto. Y Lucas ocupa intencionalmente este hijo único para referirse al Señor Jesucristo. Es el único que tengo, etcétera, etcétera. Y en el verso 40 dice el hombre, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y aquí vemos al Señor enojado, ¿ya? No sé si aquí incluía también a sus discípulos, que eran incapaces por su falta de fe de haber hecho esta sanidad para este niño atormentado por este demonio. Pero el Señor fue bastante impulsivo aquí. Él dice, oh, en generación incrédula y perversa. En nuestra traducción está con signos de exclamación, ¿no es cierto? Que lo dice en un tono de enojo. Y luego el Señor, en el verso 42, dice, y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo en este enojo, ¿no es cierto?, en esta molestia santa, tanto por la actividad del diablo, su enojo yo creo que era realmente por lo que significa el pecado en el corazón del hombre. El hombre no está hecho para ser habitado por el diablo. El hombre no está hecho para pecar. Hemos sido hechos para reflejar el carácter de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, viendo esa tremenda calamidad, se enoja en un santo ímpetu y le dice a todos los que están allí, generación perversa e incrédula, ¿ya? Es un enojo santo del Señor al ver el daño del pecado y a estas personas que se han prestado para ese daño del diablo sobre sus vidas. Pero Él reacciona con misericordia y libera a ese muchacho y se lo devuelve. Yo creo que Él mismo tomó al muchacho y en sus manos tiernas y se lo devolvió a ese padre, ese hijo único. En otra ocasión vemos al Señor indignado. En esta ocasión el Señor está enojado y lo podemos
asimilar con la ofrenda de flor de harina en el sartén. Usted coloca, los venezolanos que les gustan hacer las arepas y nosotros las sopaipillas fritas, imagínense ahí friéndose esta tortilla de flor de harina, ¿no es cierto? ¿Qué representa? Cuando usted haga freír algo, recuerde esa ofrenda de flor de harina, el aceite caliente, ardiendo. Si uno se quema, le salen ampollas inmediatamente, ¿no es cierto? Bueno, representa el sufrimiento de la naturaleza perfecta de Cristo, sufriendo por la presencia de nuestro pecado, estando aquí en este mundo pecaminoso. Vamos a ver cuándo se indignó. Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10, versículo número 13. Y esto fue con ocasión de algo que nunca deberíamos hacer nosotros. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí vemos esta otra emoción del Señor Jesucristo. Es una emoción también bastante fuerte. Él se indignó, ¿ya? También se puede traducir que se enojó fuertemente. Esa indignación que nos dice aquí en el verso número 14, es una reacción ante la torpeza y la falta de sensibilidad de sus discípulos, que estaban impidiendo a la gente que trajesen a sus pequeños para que él los tocase, ¿ya? Y en el verso 16, tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea, su indignación no terminaba en pecado. Tenía su corazón lleno de amor, ¿ya? Era capaz de enojarse, de indignarse, pero nunca pecar. Su naturaleza humana era perfecta y su naturaleza divina siempre lo asistía en hacer todo lo que agradaba al Padre. En otra ocasión, vemos que él sintió un santo celo por la casa de Dios y hizo un azote y echó a todos los que estaban allí, comerciantes y cambistas. Leámoslo en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo número 15, dice, está en el templo y el Señor vio cómo el templo había sido convertido en una casa de mercado. Bueno, en el verso número 14 dice, Juan 2:14, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y saben que este era el negocio de la familia de los sumos sacerdotes, de la familia de Caifás. En ese tiempo, en la fiesta de la Pascua, se traían animales, pero ellos habían hecho esto un negocio. Se dieron cuenta que era un negocio redondo y a la gente le decían, ¿sabe? Sus animales no son aptos. Nosotros tenemos los animales impecables que Dios acepta y aquí están, valen tanto. Y toda la gente venía al templo y venía ya sin ninguna cosa de donde venían, sino que iban y compraban lo que la familia de Caifás, los sumos sacerdotes, ofrecían. Era un negocio. Y los cambistas, ¿por qué los cambistas? Porque para comprar un animal había que tener el dinero especialmente para comprar en el templo. Había que cambiar las monedas según las monedas que aceptaban los sumos sacerdotes. Y ellos no aceptaban monedas chicas. Tenían que ser las monedas que ellos hacían circular dentro del templo. De manera que era un negocio nefasto y el Señor Jesucristo estalla. En el verso 15 hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y miren qué interesante que el Señor Jesucristo reconociera ese templo como casa de Dios. Y esto también es muy importante para nosotros, hermanos.
Dios llama al lugar donde nos congregamos casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. El lugar donde nosotros nos reunimos como iglesia, cualquiera que sea donde está la iglesia, es la casa de Dios. No porque Él viva adentro, sino porque es el lugar donde nosotros invocamos su nombre. Y ahí se hacen las cosas según lo que Él establece en la Biblia, no como se nos ocurra a nosotros. Y tenemos las directrices y tenemos todo lo necesario para reunirnos en torno a su nombre. Cuando el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, lo dijo en el contexto de una reunión de disciplina. Si usted lee el contexto de Mateo 18, es una reunión de disciplina. ¿Y por qué el Señor dice que allí está Él? Porque se respeta su palabra. Donde hay disciplina, significa que hay respeto por su palabra y el Señor está allí. De manera que la presencia del lugar, del Señor en algún lugar, es condicional a que se respete su palabra. Si no se respeta su palabra, no podemos pedirle al Señor que esté presente. Muy bien, aquí esta indignación es santa. Él no agredió a nadie, ni insultó a nadie, ni le pegó a nadie, sino que mostró su celo por las cosas de Dios. De hecho, en el verso 17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Qué bueno que hayan hermanas y hermanos que tengan celo por las cosas de Dios. El respeto, la reverencia, la prudencia, el decoro, todo lo que es hermoso de congregarse como iglesia. ¿Ya? Y tristemente, hermanos, esto se está perdiendo en muchas asambleas. Bueno, el Señor puede compadecerse de nuestras debilidades porque sus emociones fueron santas y sin pecado. ¿Ya? Ahora, quiero terminar preguntando, ¿cómo venció el Señor Jesucristo al diablo en esa prueba en el desierto? Usualmente respondemos, bueno, el Señor venció al diablo usando la Biblia, porque volvamos a Mateo, capítulo número 4, en el verso número 4, el Señor le responde a la primera tentación, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, en el verso 7, Jesús dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, en el verso 10, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la primera conclusión que sacamos es que el Señor venció al diablo con la Biblia, con la palabra del Señor. Pero no es así, queridos hermanos. El Señor venció a Satanás con su sumisión a Dios. El Señor no permitió que en ningún momento que el diablo le insinuara quebrantar la palabra de Dios. Y esto lo quiero explicar en los minutos que me quedan. Muchos de nosotros sabemos muy bien la Biblia y la podemos citar de memoria. Sin embargo, pecamos a sabiendas. Se puede saber mucho de la Biblia, interpretarla, hacer exégesis, saber muchas cosas y aún así ser usados por Satanás. De hecho, Pedro recibió una tremenda revelación del cielo cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Acompáñame aquí en el capítulo número 16, en el verso número 15, el Señor pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermosa revelación, ¿no es cierto? Y es posible que nosotros también seamos así. De repente tenemos un buen mensaje para compartir con la iglesia, un buen pensamiento, etcétera. Pero miren lo que le pasó en el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es posible que un hombre que haya dicho algo tan importante como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora está siendo usado por Satanás? ¿Por qué? Porque saber la Biblia no vence al diablo. El Señor no venció al diablo con el uso de la Biblia. ¿Cómo venció al diablo? Lo venció sometiéndose al Padre. El Señor Jesucristo venció al diablo sometiéndose al diablo, sometiéndose al Padre. El diablo no podía hacer nada porque el Señor Jesucristo nunca tuvo en su mente la posibilidad de desobedecer al Padre. Hay un pasaje en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 6, que dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí dice en primera de Juan 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo frente al diablo? Permaneció siempre cerca del Padre, se sometió al Padre. El Señor Jesucristo 11 veces usa ese verbo permanecer en la parábola de la vid. Y lo hace porque es el secreto de la parábola de la vid. ¿Cuál es el secreto de la parábola de la vid? Muchos dicen llevar fruto. No. El secreto de la parábola de la vid es permanecer en él. El Señor Jesús dijo, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer es quedarse en lo que Dios ha enseñado, nos ha pedido, aun cuando eso signifique desventaja y sufrimiento. Y saben, hermanos, que el diablo siempre intentará que dejemos de lado a Dios. El diablo sabe que no puede quitarnos la salvación, pero sí puede alejarnos de Dios y hacernos dudar de Dios. El triunfo de Jesucristo contra Satanás es que él se sometió a Dios y permaneció en su palabra. Lo mismo nosotros. Cuando un creyente se somete a Dios, obedece su palabra. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El diablo huye. Eso aparece en Santiago, capítulo número 4, versículo número 7. Santiago 4, 7 dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no digo, hermanos, que la Biblia no sea importante. Es muy importante. De hecho, la Biblia es llamada la espada del Espíritu. Pero primero, antes de la palabra de Dios, Cristo se sometió al Padre. Y ante la estrategia del diablo de hacerlo dudar,
Porque le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque lo quería hacer dudar, para que pecara. El enemigo le pidió que hiciera algo bueno de manera equivocada. Satisfacer sus necesidades de hambre no tenía absolutamente nada ilegítimo, pero era hacer uso de privilegios, aun cuando era hijo de Dios, para violar sus responsabilidades. ¿Ya? Ahora, cuando el Señor dice 3 veces en la tentación, escrito está, ¿qué significa esa expresión? En el idioma griego es un verbo en forma presente con resultados continuos. Más o menos así lo entiendo yo. Podría traducirse, ya ha sido escrito y todavía sigue escrito. Esto hace hincapié en la eterna inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos asegura que nosotros, si nos sometemos al Padre, siempre nos irá bien. Quiero terminar con Eclesiastés, capítulo número 8. En el verso número 12. Eclesiastés 8:12. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. No dudemos, hermanas y hermanos. Dios siempre bendecirá al creyente que se sujeta a Él. Aunque veamos al impío prosperar, como dice el capítulo 7 de Eclesiastés en el versículo número 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justos hay que perecen por su justicia. Hay creyentes que por ser justos se han muerto. Y hay impíos que por su maldad alargan sus días. También ahí tenemos tanta gente que hace maldad y les va súper bien. Bueno, no te equivoques. Porque Dios es un Dios justo que bendecirá al creyente justo y castigará al impío. Tarde o temprano le pondrá la mano encima. Hermanos, lo que ha servido a los creyentes fieles y que se han sujetado a Dios, se han respetado su palabra, sigue vigente, ¿ya? Entonces la única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Y el Señor, que fue probado, ensayado o tentado, es el mismo vocablo, Él sufrió, sí sufrió, pero no podía pecar. Y Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es el pecado. Él conoce todo eso y puede auxiliarnos. Y siempre nos dará la puerta para salir de la tentación, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice 1 Corintios capítulo número 10, sino que juntamente con la tentación, el Señor nos dará la salida. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias te damos por tu Hijo amado. Gracias, nuestro Dios, que Él era tan perfecto. Y Padre, en su humanidad, tanto que tuvo que soportar, como lo mencionábamos en esa ofrenda de flor de harina que podía ser ofrecida en distintas posibilidades, como en sartén, en el horno, en cazuela, hablándonos nuestro Dios de su naturaleza, sufriendo en este mundo, en esos 30 años que estuvo aquí nuestro Dios, tanto que tuvo que soportar. El hecho que no pecara lo hacía Él sufrir mucho más todo lo que veía y también compadecerse mucho más de las necesidades de tanta gente sujetada al pecado y hechos sufrir por el mismo diablo. Nuestro Padre, gracias que el Señor está a tu diestra
Gracias que Él venció a Satanás. Gracias que Él venció al pecado, al mundo, y nos puede ayudar a nosotros también. Queremos dejar tu palabra en tus manos, que tú la bendigas en nuestros corazones, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.